Emisiones Apóstoles de la Palabra presenta la Iglesia Católica y las sectas protestantes. Un mensaje del Padre Flaviano Amatuli a las comunidades católicas. En la historia de la salvación encontramos dos momentos culminantes, dos momentos que tienen una importancia especial: la Torre de Babel y Pentecostés. La Torre de Babel representa la conclusión de la acción disgregadora del pecado. El hombre se aparta de Dios y se aparta del hermano. Recordarán ustedes a Adán y Eva que se rebelan contra Dios. Después, Caín mata a Abel. El pecado entra en toda la humanidad, asesinatos, adulterios. Dios intenta purificar la humanidad mediante el diluvio, pero no se logra. No basta el castigo para cambiar la humanidad. Otra vez el pecado, otra vez la rebeldía, hasta llegar a la Torre de Babel. ¿Cuál es el significado profundo de la Torre de Babel? Allá vemos al hombre que se aparta de Dios, tratando de buscar su felicidad en la técnica, en el esfuerzo, en el trabajo. El hombre quiere la felicidad, la humanidad quiere estar unida, pero sin Dios. Vamos a hacer una torre alta, de manera que al verla nos sintamos unidos, nos sintamos hermanos. La unidad del género humano, la felicidad del género humano sin Dios, lejos de Dios, prescindiendo de Dios. Y Dios no puede permitir esto. Allá vemos cómo interviene Dios. La confusión de las lenguas. Los hombres no se entienden. Cada quien busca su camino. Cuando el hombre se aparta de Dios, se aparta del hermano. Esta es la grande enseñanza de la Torre de Babel. En el capítulo 12 del Génesis vemos cómo Dios interviene. Abraham. De Abraham viene un pueblo, el pueblo de Israel. Se hace la alianza entre Dios y el pueblo de Israel, hasta llegar Jesús, la nueva alianza. ¿Dónde está la conclusión de la obra de Jesús? En Pentecostés. En Pentecostés vemos el ideal, el plan de Dios, lo que Dios quiere. La Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo unida bajo la acción del Espíritu Santo, alrededor de María, bajo la guía de Pedro y los apóstoles. Aquí está el ideal. Oh Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, así el mundo creerá que tú me has enviado. La unidad entre los discípulos de Cristo es la señal de que Cristo es el enviado de Dios. Juan capítulo 17, versículo 21. Aquel día la Iglesia da inicio a la grande aventura de la predicación. 3.000 personas se integraron a la Iglesia, de distintos idiomas, lugares, culturas, pero se entienden. El lenguaje del amor, el lenguaje del Espíritu se entiende. Donde hay amor, donde hay unidad, allá está Dios. Donde no hay unidad,
allá no está Dios. Naturalmente Satanás interviene, no duerme. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Otros dicen, yo soy de Cristo. Empiezan los partidos, empiezan los líderes. Y hay gente que se va por la finta, siguen a los líderes, olvidándose de la iglesia, olvidándose del cuerpo de Cristo. Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. ¿Y otros qué hacen? Yo soy de Cristo. Yo no sigo ni Pedro, ni Pablo, ni Apolo, no me interesa nada la iglesia, solamente con Cristo. La máxima división. Todos parece que están dentro de la misma iglesia, pero con un corazón dividido. Cada quien tiene su manera de pensar. A mí me gusta como hace Pedro y voy con Pedro. A mí me gusta como hace Apolo y voy con Apolo. A mí me gusta como hace Pablo y me voy con Pablo. ¿Y los demás? ¿Y la iglesia de Cristo? ¿Y aquel ideal de Pentecostés? Toda la iglesia unida bajo la guía de Pedro y los apóstoles. Pronto empiezan las divisiones, sin apartarse totalmente de la iglesia. Dentro de la iglesia, divisiones, sectarismo dentro de la iglesia. Carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 8. ¿Cómo se han dejado engañar? Creyendo en otro evangelio. No es que exista otro evangelio, es que llegaron algunos a confundirlos. Sépalo bien, aunque viniera yo mismo o un ángel bajado del cielo para predicar un evangelio diferente del evangelio que yo les prediqué, sea maldito. Aquí vemos el tono enérgico, fuerte de San Pablo. Cambiar el evangelio que viene desde un principio. Es lo que están haciendo ahora las sectas. A 2000 años de distancia de Cristo, tomando la Biblia cada quien a su manera, se tergiversa el evangelio. Así que durante 2000 años se ha hablado de la Santísima Trinidad. Durante 2000 años se ha hablado de Jesús como Dios, de la Eucaristía. Pero llega otro que dice, no, Jesús no es Dios, no hay Trinidad. Están cambiando el evangelio. ¿Y qué dice San Pablo con relación de los que cambian el evangelio? Sean malditos. Es algo diabólico cambiar el evangelio. Y nosotros muchas veces queremos ser muy comprensivos. Sí, hermano, mira, yo soy católico, yo no. Por favor, sigue adelante, sigue predicando. Como si lo que hacen las sectas fuera evangelización, predicación. Basta hablar de Cristo, que sea Dios o no sea Dios, es lo mismo. A ver, ¿qué dicen las sectas acerca de María? ¿Aman a María los de las sectas, sí o no? Ahí está. Sigan. Algunos dicen, yo sé cómo quitármelos de encima. Claro, tú te los quitas de encima y se los avienta a otros. A ver qué hacen otros, su problema. Tú te salvaste, pero el vecino cayó. Cada 10 católicos, ya 2 no son católicos. Cada 10 familias, 2 familias no son católicas. Después 3 familias ya no son católicas, pero tú dices, yo me salvé, yo sé cómo quitármelos de encima. Hasta ser muy amables.
Sí, hermano, yo entiendo, sigue adelante, predica la palabra de Dios. Yo me imagino si estuviera San Pablo, ¿qué diría San Pablo al ver esta gente que habla de un evangelio diferente del evangelio que se anunció desde un principio? Nosotros no somos novatos. La Iglesia Católica viene desde un principio. Es posible que estos novatos puedan interpretar correctamente el evangelio de Cristo. Aquí está el problema. El lenguaje enérgico de San Pablo. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Se les dijo que tendría que llegar el anticristo. ¿Qué quiere decir la palabra anticristo? A ver, ¿quién de ustedes sabe qué quiere decir esta palabra anticristo? ¿Qué quiere decir? Contra Cristo, enemigo de Cristo, no antes de Cristo, enemigo, contra. Se les dijo que tendría que llegar un grande enemigo de Cristo. Ya vinieron varios anticristos, varios enemigos de Cristo. ¿Quiénes son? Ellos salieron de entre nosotros mismos, aunque realmente no eran de los nuestros. Cuando yo era católico era un borracho, era un ladrón, ahí está. ¿Y qué querías? ¿Una medalla de oro? Medalla de oro a don Francisco Hernández por ser el primer borracho de Gómez Palacio. Sí, medalla de oro. Una patada en aquel lugar que no vamos ahora a mencionar. Y por eso están en las sectas. Si hubieran sido verdaderos católicos, no se habrían salido. Cuando era católico era borracho. ¿Y qué pretendías entonces? ¿Un premio? Si tú hubieras tomado la medicina que se da dentro de la Iglesia Católica, no hubieras abandonado la Iglesia, hubieras cambiado tu vida, hubieras sido un verdadero discípulo de Cristo. No tomaste la medicina, nunca ibas a la iglesia, solamente cuando había algún bautismo, cuando había alguna boda, claro. Llegaron otros, empezaron y te enredaron. Por un lado te quitaron la borrachero, por otro lado te pusieron en el corazón odio profundo contra los demás, un sentido de hipocresía, de soberbia, de orgullo. En alguna ocasión ustedes han notado cómo en la Biblia Jesús haya reprendido duramente a algún borracho. En alguna vez, en alguna parte del Evangelio se dice, y aquel día Jesús reprendió a todos los borrachos que encontró en la calle. ¿Han encontrado esto ustedes en la Biblia? No. Pero hay lugares en la Biblia donde se ve que Jesús reprende durísimamente ciertas personas. ¿A quiénes Jesús reprende con dureza, con firmeza, con energía? A los fariseos hipócritas, bandidos, que hacen de la religión un medio para explotar a la gente. Cuando veían que alguien se quedaba viuda, y viuda con dinero naturalmente, ¿no? Las pobres viudas allá abandonadas, viudas con dinero, se aventaban con salmos, con oraciones, para consolar y agarrar la herencia. Estos eran los fariseos. Mucha oración, mucha palabra de Dios, pero también mucha hipocresía, mucho afán de dinero. Lo que pasa con las sectas, rápido se acercan a uno con un problema, una viuda, un viudo de 70 años no sabe con quién casarse, nadie quiere casarse con él, rápido le buscan una quinceañera por ahí, pero que sea un viudo con dinero naturalmente, que si no tiene dinero de un vaso de agua. La hipocresía. Estaban dentro de la iglesia, pero no eran auténticos discípulos de Cristo.
Y por eso se salen y atacan a la iglesia. Según San Juan, son anticristo. Atacar a la iglesia de Cristo, atacar a los discípulos de Cristo, es atacar a Cristo mismo. Porque Cristo actúa mediante la iglesia. Para que la salvación llegara a todo el mundo, Jesús estableció la iglesia. La grande obra de Cristo, el ideal de Cristo, una iglesia unida bajo la guía de Pedro y los apóstoles. Los grupos que surgieron contra la iglesia durante el primer milenio no existen ahora, desaparecieron. Es el destino de cada institución, de cada secta. Las sectas nacen, se desarrollan y mueren. Solamente la iglesia de Cristo seguirá adelante. Las divisiones que existen ahora son del segundo milenio. Segundo milenio, año 1054. Tenemos a los obispos de Oriente que se apartan de Roma. ¿Cuál es la idea central? Iglesia que fundó Cristo, sí. Papa, no. Ellos tienen obispos, sacerdotes, tienen vida religiosa consagrada, tienen Eucaristía, todo. Los primeros concilios ecuménicos, todos los concilios ecuménicos del primer milenio se desarrollaron en Oriente. Tienen todo, pero Papa no. Durante 1000 años habían obedecido al sucesor de Pedro, ahora no. 1517, otra grande división. ¿Cuál es la idea central? Martín Lutero dice: Cristo sí, la iglesia que fundó Cristo no. Yo estudio la Biblia, conozco a Cristo, me entrego a Cristo. Y mediante la fe en Cristo encuentro la salvación. Sacerdotes, obispos, papas, sacramentos, no, esto no. Para poder vivir la fe, cada quien puede fundar su iglesia, puede organizar una comunidad. Y empiezan las grandes divisiones. Luteranos, calvinistas. El rey de Inglaterra, Enrique VIII, el año de 1534, aparta Inglaterra de Roma. Iglesia anglicana, presbiterianos, bautistas, metodistas, cuáqueros, muchísimos grupos que constituyen lo que llamamos el protestantismo histórico. Esta línea sigue adelante, siguen ahora surgiendo grupos en la misma línea, con la misma idea de Lutero. Normalmente las sectas que están por aquí ahora son de este tipo, que creen en Cristo, pero no la iglesia que fundó Cristo. En el siglo pasado surge un nuevo movimiento religioso. ¿Cuál es la idea fundamental? Dios sí, Cristo no. La expresión más alta de esta manera de pensar está representada por los testigos de Jehová. Dios sí, ellos dicen Jehová, Cristo no. Cristo es un hombre cualquiera, Cristo es uno cualquiera, no es Dios. Hace unos 60 años empezó un nuevo movimiento religioso, la nueva era. ¿Cuál es la idea fundamental de la nueva era? Religión
sí, Dios no. Cada quien busque a su Dios, entienda a Dios a su manera, pero no un solo Dios que hizo el cielo y la tierra, no un solo Dios que un día nos va a juzgar y nos va a dar el premio o el castigo, no. Todo el universo es un organismo viviente, todo lo que vemos, el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, la tierra, todo un organismo con vida. Todo lo que vemos es rostro de Dios. Todo este organismo es Dios, todo es Dios. ¿Quieres encontrar a Dios? Entra en ti mismo. En ti mismo encontrarás a Dios y harás el grande descubrimiento. Tú eres Dios. Yo soy Dios. El gato es Dios. El árbol es Dios. La tierra es Dios. Todo es Dios. El otro día encontré a uno que me sale con esta idea. Fíjese, padre, que acabo de hacer una oración muy bonita. ¿Cómo? Sí. ¿Y cómo? En la casa. ¿Y cómo hiciste? Hablé con el gato. ¿Cómo con el gato? Sí. Un diálogo profundo con el gato. ¿Cómo yo me comunicaba con el gato? Pero usted, padre, sabe que el gato es Dios. No, yo no sé que el gato es Dios. Otro día hablé con un árbol. Qué comunicación profunda con el árbol, porque el árbol es Dios. Pobrecito, creía que era católico, iba a la iglesia, pero también iba a otros grupos para conocer más, para conocer a Dios, porque todos hablan de Dios. Y al final comulgaba y hablaba con Dios. Hablaba con el gato y el gato era Dios. El árbol era Dios, pobrecito. Su cabeza se parece más bien a un basurero, mete todo dentro, todo lo que escucha, todo dentro. Así son muchas gentes que se considera cristiana, que se considera que conoce la palabra de Dios, pero todo trastornado. Lena aquí, lena allá, todo habla de Dios, todo es bueno, hasta decir que el gato es Dios, que el perro es Dios. Mira nomás. Cuando mueres no tengas miedo, no va a pasar nada, porque si tu alma no está purificada, no hay problema, se va a encarnar en otro ser viviente y se va a purificar, y después en otro, hasta purificarse, y después desaparece en la nada. Qué bonito. Así que mucho cuidado cuando comen carne de pollo, cuidado, porque tal vez se están comiendo a su abuelita. El destino del hombre está en las estrellas. Todo está escrito. Basta saber cuándo naciste para saber lo que te va a pasar. Todo está escrito en las estrellas. Disculpe, por teléfono, hay que pagar, hay que llamar por teléfono, hay que pagar. Disculpe, yo nací aquella fecha, sábado próximo pienso ir a México, ¿está bien o está mal? Vamos, un momentito, buscan sus papeles. No, porque los que nacieron en aquella fecha, sábado próximo, tienen previsto un accidente de carretera. Ay, como si cuando vas a hacer el boleto te preguntan ¿cuándo naciste? Porque en aquel día todos van a morir en el camión, olvídate. Y la gente cree, y paga naturalmente, cree y paga. Esa es la nueva era. Lo único cierto de la nueva era es que no hay nada nuevo. Se trata de antiguas herejías que regresan, esoterismo, ocultismo, magia, astrología, espiritismo, todo esto regresa.
El hombre se tiene que preparar más, profundizar más la cabeza, el cerebro, el potencial humano, tomar conciencia de sí mismo. Y todo esto llega a desconocer la existencia de Dios como un Dios superior. Antiguamente hubo la era de los grandes imperios mesopotámicos. Estábamos bajo la constelación de Tauro. Después pasamos a la era mosaica, la constelación de Aries. Ahora estamos bajo la constelación de Piscis, la era cristiana. Una era de desastre, lo peor, guerras religiosas, odios, todos pretenden tener la verdad. Estamos por entrar en la era de Acuario, paz, felicidad, amor. A una condición: hay que renunciar al cristianismo, hay que superar la era cristiana, hay que olvidarse de la era cristiana. Que cada quien regrese a la religión de los antiguos, la religión de los mayas, de los aztecas, de los incas, de los alemanes. Antiguas religiones, qué felicidad. Cada quien tenía sus dioses, nadie decía yo tengo la verdad. Esta es la idea, regresar a las antiguas religiones. Hay que estar alerta. Hoy estamos en una enorme confusión religiosa. Cada quien presenta su mensaje, cada quien hace su proposición. Hoy en día la religión se volvió en un negocio. Ahora hay super ofertas religiosas. Hay un mercado de religión para que cada quien escoja lo que quiera. Mientras las sectas de origen cristiano atacan directamente a la Iglesia Católica, llamamos sectas los grupos que empezaron desde el siglo pasado: mormones, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día y toda la línea pentecostal que empezó en este siglo. Los que se llaman cristianos, amistad cristiana, esos grupos son sectas pentecostales. Toda la línea pentecostal, muy variada, más de 25.000 sectas pentecostales solamente en Estados Unidos. Todos estos atacan directamente a la Iglesia Católica. La nueva era no ataca directamente, sino mediante conferencias, mediante libros, tratan de vaciar de contenido el cristianismo. Uno al mismo tiempo es católico, es pentecostal, es luterano, pero al mismo tiempo no tiene ideas claras, correctas acerca de Cristo, acerca de Dios. Vaciar el cristianismo mediante antiguas herejías, mediante religiones orientales, es un peligro grave para nuestra fe. Hoy en día ser católico es algo serio, es un grande reto para nosotros. Ser católicos, no llamarnos católicos, conocer nuestra fe, profundizar nuestra fe, vivir nuestra fe, proclamar nuestra fe y defender nuestra fe. ¿Eres católico de nombre solamente? ¿Vives tu religión a medias? Estás en grave riesgo de caer en las trampas de las sectas protestantes. Prepárate en tu religión, tú y tu familia. Conoce cómo defenderte en los embates protestantes, con temas actualizados en libros, audiocassettes y videocassettes que te serán de gran ayuda para reafirmar tu fe. Háblanos o escríbenos a Apóstoles de la Palabra, calle Agujas número 676, Colonia El Vergel, Ixtapalapa. Código postal 09880, México DF, o a los teléfonos 656-4218 y 607-3337.